Dale. La Bárbara que ha trabajado también en Luz y Sombra. Claro, Ah, entonces vamos a empezar, hagamos una pequeña presentación ya que somos poquitas y poquitos. Y rápidamente, ¿no es cierto? Bueno, yo me presento rápido, soy el profesor del Departamento de Ciencia Histórica y trabajo varios temas y en este último tiempo vinculado con la historia de la astronomía, pero estamos metiendo en un tema de la historia de la energía. Así que tiene que ver con un proyecto que tenemos con el Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia para tratar de ver, ¿no es cierto?, cómo funciona el tema del papel de los expertos y las expertas en las transiciones energéticas. Es el último tema que estamos trabajando. Así que, Cecilia, si quieres tú te presentas. Yo soy Cecilia Ibarra, mi área de trabajo es la política científica y tecnológica con una aproximación histórica y soy investigadora del CR2 y docente de ingeniería de la Universidad de Chile. Ok, gracias. Voy a dar la palabra yo a Estefan. Hola a todos y todas, soy Stefan Mayer, licenciado y magíster en Historia por la Universidad de Chile. Me dedico a temas de, bueno, hice mi tesis de magíster en astronomía, geografía, era lo que presenté la última vez como expansión territorial, en fin, como ciencia y poder más o menos. Por una parte, y por la otra, también he trabajado en proyectos vinculados a energía, al desarrollo de la matriz energética en el siglo XX. Así que me interesa mucho esta presentación, en general electrificación también, todo eso. Entonces, espero que sea muy provechosa la presentación. Ok, gracias. Voy dándole la palabra porque los veo así las fotografías, como por ejemplo Patricio, por favor. Sí, Patricio Aceituno, soy profesor emérito de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Mi área científica fue la ciencia atmosférica, en particular la climatología de América del Sur. Y me ha interesado mucho indagar de cómo fueron los orígenes de la meteorología en Chile. Ok, gracias. Sí, Jorge. Hola, mi nombre es Jorge Mujica, soy licenciado y magíster en Historia de la Universidad Católica. También hago clases de Historia de la Ciencia en el Departamento de Química de la UNCE, la Universidad Pedagógica. Y mis temas de interés son la historia de la astronomía, también ahora estoy empezando a meterme en historia medioambiental, estudiando el desarrollo de los glaciares y de la glaciología en Chile, y actualmente estoy postulando a un programa de doctorado para llevar a cabo ese proyecto. Ok, veo a la Bárbara ahí, por ahí. Hola, qué gusto saludarlos. Yo soy Bárbara Silva, soy académica de la Universidad Alberto Hurtado, recientemente directora del magíster en Historia de la universidad y trabajo principalmente en Historia de la Astronomía, en política y en Historia política y con otras salidas a veces medioambientales, a veces culturales y otros temas en relación con ello, y he estado en otros proyectos también de energía solar con Cecilia Ibarra aquí presente. Ahí veo a Mercedes, que estuvimos en una reunión ayer, de hecho. Mercedes, por favor. Sí, hola, como siempre digo, yo soy una advenediza, soy de formación antropóloga con una opción interdisciplinaria con historia y digamos, converjo hacia los intereses de ustedes en una preocupación de cómo se conoce en ciencias sociales, pero no desde la epistemología, sino desde las prácticas y desde la materialidad. Y creo que allí nos encontramos y justamente hay un coloquio permanente. Yo soy de Flaxo, Ecuador, soy profesora emérita y ahí Carlos nos ha estado ayudando, en fin. Eso, me alimento mucho de lo que ustedes hacen. Gracias. Ok, gracias. ¿Y Eduardo Godoy? No sé si estará... Sí. Sí, hola, perdón, es que tengo un problema y no puedo tener la cámara encendida, pero sí, me presento, soy Eduardo Godoy, presenté en el laboratorio la última sesión, soy licenciado en Historia y actual tesista de magíster en Historia de la Universidad Andrés Bello, y principalmente me dedico como a la historia de la ciencia en la primera mitad del siglo XIX en Chile, actualmente ya principalmente enfocado en la Universidad de Chile y en formas de conocimiento que se desarrollan en ese espacio.
Ok, bueno, nos queda el colega español que tiene un número que no pudo cambiarse finalmente. Pero sabemos que es más que un número, ¿no? Espero. Soy Jesús Pedro Lorente y pido disculpas porque no he sabido cambiar el número por mi identidad. Soy un infiltrado aquí, pero bueno, como soy el director de la tesis de Amparo y orgulloso de ella, pues estoy aquí para apoyarla. Yo soy profesor de Historia del Arte en la Universidad de Zaragoza, donde dirijo el máster de Museos, Educación y Comunicación, y me dedico más bien a cosas de arte público, museos, que tiene que ver con su tema de investigación, pero estaría encantado de seguir en relación con todos ustedes. Y estoy encantado de estar aquí en la medida de lo posible. En un momento dado igual tengo que irme para la cena. Ok, es muy tarde, ya sabemos, ¿no? Sí, pero bueno, vamos a incluirte en el listado de correo electrónico para ver si puedes participar cuando quieras, ¿no? Por supuesto. Bueno, Amparo, tú te puedes presentar, Vale. por favor. Me presento. Bueno, soy Amparo Prieto, Monreal. Provengo del área de las artes. No es que provenga del área de las artes, soy artista visual, es decir, ni siquiera soy historiadora del arte. Entonces, hoy día un poco les quiero relatar como el viaje que he tenido que hacer para conjugar una serie de factores que son justamente estos traspasos disciplinares en torno al tema que convoca mi tesis, que su gran paraguas temático es la transición energética. Voy a compartir pantalla entonces para presentarles. Mientras Amparo comparte la pantalla, solo quiero agregar que acá no hay ni advenedizos, ni infiltrados, ni nada por el estilo. Todos son absolutamente bienvenidos y pueden ser parte del laboratorio. Solo eso. Muchas gracias. No, me queda clarísimo. Bueno, yo quería un poco antes agradecer bueno, Nelson no está, me da mucha pena que no esté, a Carlos, a Nelson, a Cecilia también, que desde un principio como acogieron esta investigación, que para mí es bien importante traspasar mis propias barreras disciplinarias también. Bueno, entonces voy a empezar un poco con esta presentación. ¿Se ve bien? Súper, súper bien. Ya, perfecto. Bueno, como les decía, yo soy artista visual, egresada de la Universidad de Chile, y me he dedicado a la investigación en torno a la luz eléctrica. En un principio, si pudiera decirse que formo parte de algo, es como de la gran familia del light art, aunque no me considero del todo de esa estirpe, dijéramos. Actualmente estoy haciendo un doctorado que se llama Patrimonio, Sociedad y Espacios de Frontera en la Universidad de Zaragoza, aunque en realidad es un programa de doctorado interuniversitario y que incluye universidades españolas, algunas francesas, y también interfacultades, ¿no? Todo en torno un poco al eje temático de la frontera, que es un espacio como un tanto escurridizo, pero que al mismo tiempo me ha permitido justamente abordar la frontera dentro de mi propia tesis y sobre todo, o sea, es como un correlato también de las fronteras disciplinares que he tenido que atravesar para hablar de transición energética. Otro de los orígenes que es importante destacar de esta investigación, de estas inquietudes, es el hecho de que yo vivo hace casi 10 años en la comuna de Colbún, en el Maule Sur. Para Jesús Pedro esto es a unos 300 kilómetros al sur de Santiago de Chile, en una zona rural donde se encuentra emplazada la hidroeléctrica más grande del país. Y lo menciono esto porque en realidad el origen de esta investigación proviene de ese choque y encuentro que tuve cuando llegué a vivir acá y me di cuenta que estaba trabajando con luz eléctrica y no estaba incorporando el contexto socioecológico ni el sociotécnico en mis reflexiones. Entonces, a partir de ahí, de una serie de trabajos territoriales que hice acá, surgió este proyecto de investigación que está financiado en este minuto por las becas, ANID, ex CONICYT, desarrollando este doctorado. Bueno, esta investigación es una investigación de carácter exploratorio, interpretativo y participativo.
que a grandes rasgos busca recoger mediante dispositivos multidisciplinares la visión cosmológica y ecosocial de los imaginarios de la energía en espacios de transición rural-urbano, como es el espacio de Colbún. Entonces, en un comienzo la idea fue, mediante el análisis del entramado socioecológico que se da entre las estructuras energéticas, su entorno geográfico y los imaginarios colectivos en torno a las metáforas de la energía, preguntar específicamente por la concepción de oscuridad en estos espacios de baja contaminación lumínica. Más adelante voy a explicarles un poco cómo el centro de esta investigación se basa justamente en estar inserta en estos espacios de baja contaminación lumínica, por lo demás en peligro de extinción. Bueno, entonces una idea general es que yo incorporo el archivo visual y la producción artística y que he ido generando en paralelo a la producción, a la investigación académica, y porque en un minuto no estaba tan claro, pero de pronto me quedó muchísimo más claro. Bueno, esta presentación consiste un poco en relatar cómo se ha ido conformando una red de conexiones donde los contenidos se movilizan desde una matriz disciplinaria a otra, y podríamos decirnos ya para entrar en el lenguaje energético, bajo un orden de fluctuaciones que me han tenido en un permanente estado de no equilibrio. De hecho, aquí para muestra un botón les muestro un poco la cantidad de esquemas que he hecho para poder entender lo que estoy haciendo, que pasan por formas circulares hasta muy cuadradas, y bueno, solo para mostrarles que este proceso de pasar de la práctica artística al espacio académico y luego al espacio de la ciencia y de la ciencia de la energía, y etcétera, ha sido un proceso bastante arduo, pero que me interesa incorporarlo como parte de los contenidos de la tesis. Entonces, en este sentido, esta tesis también es una especie de autoobservación de esas infiltraciones que se producen entre los espacios de la práctica artística y la académica, incorporando mi contexto disciplinar al proceso investigador, y por supuesto a la par también incorporando mi contexto territorial como campo de observación. De alguna manera me planteo esta tesis como una invención teórica y experimental, como dice Isabel Stenger, ¿no? En tanto a que se asienta en una profunda actividad especulativa, también como una manera de contemplar la experiencia íntima y sensible de los fenómenos que estoy analizando, disipando en primer lugar la oposición entre el mundo descrito y el mundo que se describe, ¿no? Esta especie de autorreflexividad cibernética, si pudiéramos llamarlo de alguna manera, entonces busca analizar las operaciones descriptivas y la transferencia de referentes de los diversos lenguajes disciplinares que la componen. Es así como he planteado tres matrices base, que son la matriz socioecológica, la matriz sociotécnica y la matriz estética, para, a partir un poco del pensamiento complejo y holístico de lo socioambiental, en diálogo con las redes de interacción física y energética de las redes sociotécnicas, acercarme, ¿no? O acercar y hacer estas infiltraciones con las sensibilidades perceptivas de los fenómenos de visibilidad. Todo esto, como ya les decía, en el campo de problematización de la actual crisis energética. Por su parte, el término claroscuro, bueno, creo que no lo he dicho, bueno, la presentación es claroscuro, ecología sociotécnica de la visibilidad, es el nombre que tiene esta tesis por el momento. El término claroscuro va a ser un poco el articulador de toda esta malla o esta red de conexiones, y se refiere al intersticio o pasadizo intermedio, en términos de Latour, como procedimiento epistemológico y tratamiento metafórico, busca difuminar un poco la triada ecosociocultural. ¿En base a qué? En base a las direccionalidades de la luz y la oscuridad, como fenómenos perceptivos de la energía. Entonces, de alguna manera crucé estas tres matrices
con el fenómeno de la visión y del espectro visible humano. Y entonces se plantean las tres por separado como un viaje desde las áreas de intensidad luminosa, pasando por un claroscuro, hacia la oscuridad. Todo esto es para un poco descubrir cuáles son estas metáforas de la energía y cómo se comportan cuando están calibradas en base a estas tres matrices que itineran del tiempo-luz hacia la oscuridad del no conocimiento, pudiendo de algún modo entrar en ellas siempre en este pasadizo intermedio, ¿no? Si podemos ver un poco esta estructura, podríamos decir que la matriz sociotécnica se basa un poco en los diálogos naturaleza y lenguaje. Es aquí donde se arman las relaciones más íntimas entre arte y ciencia, y donde puedo, en este claro oscuro, dijéramos que es el medio, echar mano, ¿no?, de algunas posturas epistemológicas como la pauta que conecta o la meseta betzoniana, los procesos de mediación de la teoría de actor-red, el concepto de claro oscuro y pliegue en Deleuze, todas como reflexiones que me permiten estar enlazando permanentemente estas otras dos matrices, estética, socioecológica y también la sociotécnica. Entonces, me planteo un corpus teórico en realidad como una puesta en escena, que describe estas conexiones y que me permiten relacionar la crisis energética con la crisis de la representación, conectando arte y ciencia a través de las redes de mediación sociotécnica que las une, así como la interpelación que les concierne a partir del problema común de la transferencia de datos de la naturaleza al lenguaje y de esta a la cultura. Por supuesto, todo esto en torno a la construcción de las cosmovisiones energéticas del universo. Tomo la idea o parto de la idea de imagen de mundo, expresada por Heidegger en su ensayo de la época de la imagen del mundo, porque un poco él plantea que esta imagen de mundo moderna se constituye por la asunción de la ciencia física como principal disciplina de la modernidad, en un proceso paralelo a la incorporación del arte al horizonte estético y, por supuesto, la importancia de la técnica mecanizada. Finalmente, otro factor también que incorpora Heidegger a esta imagen de mundo moderno es el obrar humano como realización de la cultura. Entonces, el momento en que el mundo puede ser puesto en imagen es para Heidegger la esencia de la modernidad. Entonces, esta función representadora de una imagen de mundo constituida por la ciencia, el arte, la estética y la cultura me permiten además calibrarla, ¿no? Si es la física y las leyes del movimiento la que dominan el pensamiento moderno, entonces bien podríamos hablar de la época de la imagen energética del mundo, un término acuñado por Jaime Bindel en su libro del año pasado que se llama Estética Fósil, Imaginarios de la Energía y Crisis Ecosocial, donde él un poco reclama la incorporación de la estética a los estudios de ecología y sostenibilidad. No solo porque haga falta esa dimensión, la dimensión perceptiva de la energía, sino porque la construcción estética también se ha hecho parte de los procesos extractivistas de la energía y de la naturaleza. Entonces, las magnitudes espaciotemporales de movimiento y sus dispositivos de representación, en los que entran los dispositivos artísticos también, comparten el factor energético cuando hablamos de esta relación arte y ciencia. Entonces, a partir de esta época de la imagen energética del mundo, la planteamos un poco como un programa de acción que está constituido, que debería estar constituido por el paradigma disciplinar de la ciencia, en particular de la ciencia de la energía, y los regímenes de visibilidad. Todos estos elementos, si pueden estar juntos, es porque comparten un orden cosmológico común, ¿no? Que si pudiéramos resumirlo muy a grandes rasgos, siempre en el contexto de la imagen de mundo moderno, ¿no? Es la aceleración y la supremacía del tiempo por sobre el espacio y de la energía por sobre la materia, como base de las primeras metáforas de la energía.
Es decir, que en sus primeros momentos, en las primeras leyes de la termodinámica, ¿no? Un universo ordenado, constante y predecible, inscrito en un tiempo de trayectorias reversibles, decantan en el descubrimiento de la conservación de la energía. Una narrativa nada neutral, dice Stengers, donde la energía se convierte en múltiples representaciones para poner la producción bajo control. Esta referencia a la estética, ¿no?, que aparece en Stengers tiene mucho que ver con cómo ella define esta unidad de medida del trabajo como toda una puesta en escena, referida a los dispositivos científicos creados para explicar esa convertibilidad, y que según ella en nada lo explican. Entonces, la convertibilidad energética es un asunto referente al dispositivo de medida más que a su explicación real. Me gustó mucho esta idea para hacer el paralelo en la matriz estética, ¿no? En la idea de Kuhn, ¿no? Cómo la ciencia o el lenguaje científico es un tenaz y fiel intento de forzar la naturaleza a entrar en los comportamientos conceptuales de la matriz disciplinar de la ciencia, con esta aseveración de Descola que dice: el lenguaje artístico en su permanente invención de dispositivos inéditos de sometimiento de lo real a la vista. Entonces, este sometimiento y este forzar de la naturaleza a entrar en los respectivos lenguajes de arte y ciencia forman parte de esta primera metáfora de la energía, que es poner las fuerzas de la naturaleza bajo control. Respecto a los dispositivos de medida y su relación en la pérdida de las propiedades fenomenológicas, ¿no?, en la ciencia, en la pérdida de los datos sensoriales, en la matriz disciplinar de la ciencia, y en la pérdida de los datos psicofisiológicos en la matriz estética, siguen estando inmersos en este universo y en este mismo orden cosmológico que comparten las tres matrices. Bueno, respecto a un poco esta primera establecimiento de las primeras leyes termodinámicas, en diálogo con qué va pasando con la matriz estética de acuerdo a esa visión de mundo, o esa imagen de mundo energética, la desarrollé en este texto, se los dejo aquí por si quieren ahondar más en él, que se llama Visiones de Fuego, Paisajes Entrópicos, una estética de la energía, de la mecánica a la termodinámica. Muy a grandes rasgos, este texto habla de los valores energéticos que dieron sustento en un primer momento a la convertibilidad, asociándola con la pintura de paisaje y la aparición de la ventana interior en la perspectiva, inaugurando un poco la exterioridad de la mirada moderna. La visión mecanicista del universo, recogida por los regímenes de visibilidad de la perspectiva, entonces se relacionan con esta primera ley termodinámica para pasar a un segundo momento en que la segunda ley de la termodinámica se relaciona con la visión estética del fuego y la máquina a vapor, expresada en pintores como Turner, y en toda una estética muy especial de fines del siglo pasado, de la intromisión, dijéramos, del desorden entrópico y de la visión del fuego que quema y destruye y abraza lo natural. Y un tercer momento que se condice lo estético con los científicos, con la ciencia de la energía a través de las ciencias del neoequilibrio de Prigogine, donde el paisaje cultural se convierte en un sistema abierto de flujos invisibles, caos y desorden entrópico. El paisaje a partir de aquí es un sistema abierto de flujos invisibles, un lugar no pictórico, no histórico, sino más bien inconcreto y desconocido. Las perspectivas de la autoorganización producida por intensos procesos de entropía fueron recogidos por artistas como Smithson, inaugurando las artes del landscape, planteando las nuevas estéticas del paisaje entrópico. Bueno, eso es un poco un resumen de estos textos, por si pueden ahondar más en ellos. Y bueno, durante el proceso doctoral, hasta aquí un poco hemos revisado muy por encima cuál ha sido el recorrido del itinerario para llegar a esta conceptualización de la estética de la energía, pero no fue hasta el primer año
segunda parte del primer año del doctorado, donde realicé una residencia artística en la Fundación Bilbao Arte, que se llamó Soles Negros en las Fábricas de Luz, donde planteé como propuesta recorrer una serie de mini centrales hidráulicas emplazadas en el País Vasco, que habían sido rehabilitadas en el año 1982. Toda esta infraestructura de las primeras fábricas de luz, como les llamaron a estas primeras mini centrales, podían seguir funcionando. Entonces, a través de un pequeño estudio estadístico, logré armar como el patrón de la mini hidráulica en este pedazo de tierra en España, y pude detectar en qué pueblos se encontraban las más pequeñas en cuanto a salto, caudal y potencia. Y bueno, coincidió también que mientras más lejos de la ciudad de Bilbao, más pequeñas eran las centrales. Y al llegar ahí, a raíz de la investigación artística a los pies de esta infraestructura, en que yo buscaba analizar el nexo agua-luz, apareció como una serendipia la oscuridad. Hasta ese minuto la oscuridad no estaba en mi investigación. Y aparece como esta figura arcana, ¿no?, del sol negro, que traga luz en los ríos electrificados. Pero a partir de aquí, y por eso también aquí están los traspasos, si no fuera por la investigación artística, no hubiera llegado a los mapas nocturnos, que es el centro de esta investigación. Se plantea un poco esta idea de un esquema de soles negros, ¿no?, como una especie de dimmer, en que se aumenta o se disminuye la iluminación. Un poco lo que me llevó a empezar a trabajar con la idea de mapas nocturnos. Entonces, retomando un poquito lo último, a partir de la noción de estética de la energía, estos paisajes entrópicos, lugares vacíos y anodinos que introdujo el diálogo con las leyes termodinámicas y con las ciencias del no equilibrio, me plantean que puede ser la oscuridad un espacio entrópico en la actualidad. Y entonces los mapas nocturnos de la Tierra, la imagen satelital nocturna de la Tierra, me permiten realizar esta calibración de la luz y la oscuridad en estas tres claves antes mencionadas. La pregunta aquí entonces es, ¿qué significa la oscuridad en términos socioecológicos, sociotécnicos y estéticos? El intercambio energético entre sociedad, cultura y naturaleza puede verse reflejado en estos mapas nocturnos como un registro de la artificialización de la superficie terrestre. Apostamos entonces un poco por encontrar en estas cartografías del claroscuro aquel manto sin costuras, ¿no?, que buscamos todos epistemológicamente en esta antigua división naturaleza y cultura. En tanto que la luz y la oscuridad oscilan entre sí sin separarse nunca, también oscilan y es muy poco definible, incluso a través de los mapas nocturnos, cuál es la frontera rural y urbana. Entonces, mi pregunta también, desde el arte, por supuesto, es cómo hacer lecturas oblicuas de estos mapas nocturnos, entablando el diálogo entre la materialidad de los artefactos y la técnica y la producción simbólica y del discurso de estos territorios. Un guión que describe las conexiones de luz y oscuridad, donde ellas, luz y oscuridad, son materia y enunciados, medios y fines, mediación e institución, que conecta el pasado con el presente y lo local con lo global. Entonces, un poco lo que me ha permitido los mapas nocturnos, cómo se han articulado un poco a partir de aquí toda la tesis. Bueno, por un lado, entonces, los mapas nocturnos describen los desplazamientos urbanos y poblacionales, pero al mismo tiempo también describen las trayectorias de los imaginarios tecnoestéticos de la electricidad que descansan en la inalcanzable velocidad de la luz, como un primer modo de mediatización de la experiencia, como dice Virilio. La luz define la aceleración que caracteriza la cultura técnica, de tal modo que el avance tecnológico en nuestros medios de transporte y comunicaciones
se relacionan con esa velocidad de la desaparición del tiempo luz. En los mapas nocturnos, la velocidad de la luz quedaría representada por esta vectorización del tiempo, donde, sin embargo, dichas trayectorias son interferidas e interrumpidas por islas de oscuridad. De alguna manera, la luz sería como el impulso tecnológico, mediante el cual su desmaterialización quedaría incluida, paradojalmente, dentro de las cajas negras de los aparatos tecnológicos de la iluminación. Esta idea me gusta mucho y me pertenece, aunque la caja negrización, por supuesto, es un concepto que es bastante transversal, pero me gusta mucho esta idea de que la luz se caja negriza a través de los aparatos tecnológicos de la iluminación, donde la oscuridad finalmente ejerce su poder de ocultamiento, invisibilizando la multiplicidad interior en esas cajas que serían las lámparas, las ampolletas. Es aquí donde la luz eléctrica transita en intermitencia y claroscuro rumbo a su propia oscuridad. Los mapas nocturnos son píxeles que representan como instrumento o que ayudan a analizar los usos del suelo y de aquellos que pueden considerarse usos urbanos del territorio. Su medición se hace en nanowatts centímetro cuadrado estéreo radián, o sea, es una medida absolutamente luminotécnica en el sentido que lo que hace es medir la luz sin considerar la percepción humana. Entonces, por eso sus estudios tienen mucho que ver con el avance del uso entrópico del suelo y del uso urbano. A nivel de referencia tenemos que Tokio tiene 3.400, Hong Kong también 3.400, como las ciudades las más pobladas. Bueno, la relación entre iluminación y poblaciones es como directa. Sao Paulo 476, Buenos Aires 226, Santiago de Chile 316, Maule, mi región, donde vivo, 55, Colbún, mi comuna de análisis, 12,35, y Rabones, que es la localidad rural donde yo vivo y estoy ahora, 0,41. Entonces, estas series anuales de las imágenes satelitales nocturnas son un producto de la teledetección de los sensores satelitales que tienen la capacidad de captar la sensibilidad lumínica en situaciones de escasa luz natural y mostrar la iluminación artificial de la actividad humana. Aquí surge mi pregunta, que me hace plantear los mapas nocturnos, me hace plantear estas lecturas oblicuas de los mapas nocturnos. ¿Qué pasa si se parte al revés? ¿Es posible identificar los máximos de oscuridad? En los mapas nocturnos de las fotos satelitales no es posible captar los máximos de oscuridad. Está todo referido a los centros urbanos y de allí parten los análisis. Luego todo lo que escapa a los píxeles es oscuridad plana y homogénea, cuando evidentemente eso no es así. Entonces, ¿qué pasa si los mapas nocturnos pueden ser una lectura del contramodelo de la oscuridad, ¿no? O sea, pueden ser esta especie de antiprograma de aquella programa de acción que hablábamos en un principio, que constituyen estas metáforas de la energía. Para ello, entonces, estoy combinando mapas nocturnos de las imágenes satelitales de la Tierra con mapas de polución nocturna que responden a otros intereses diferentes que tienen que ver con la conservación ecológica del cielo nocturno. Entendemos contaminación lumínica como la alteración de la oscuridad natural del medio nocturno producida por la emisión de luz artificial. Lo que hacen estos sensores, entonces, o la medida se basa en el resplandor difuso del fondo del cielo nocturno, para medir la degradación de ese cielo considerado parte del paisaje natural. Entonces aquí vemos cómo estos colores representan distintas categorías, ¿no? Y el que a mí me sirve mucho, por supuesto, es el cielo rural y el cielo rural periurbano. Estas medidas están hechas desde los criterios de la fotometría astronómica, de las magnitudes estelares, por lo tanto, toman en consideración la percepción de la sensibilidad de los humanos, aunque no es suficiente, pues,
debería tomar, hay todo un cielo nocturno que cuidar para toda la biosfera. Pero bueno, al menos consideran la dimensión perceptiva que en los mapas anteriores no está. Para construir estos mapas estoy trabajando con una geógrafa, una chica súper joven con la que tomé contacto gracias a que Carlos me puso en contacto a su vez con su profesor, y empezamos a trabajar juntas este tema, puesto que es un tema bastante poco desarrollado. Debo decir que las imágenes satelitales también son bastante precarias, es decir, no permiten un acercamiento a los territorios, solo permiten una imagen bastante general. Entonces, analizando y estudiando un poco con Catalina, la geógrafa, bueno, ella más bien, que es la que maneja los programas, ¿no? Hizo una serie de procedimientos para que estas imágenes satelitales pudieran ser leídas en el ArcGIS y finalmente lograr que comunidades tan pequeñas como Colbún aparezcan, porque a simple vista no aparecen. En todo un trabajo de píxeles y valores de píxeles, logramos entonces concluir, aquí está Colbún, que, bueno, tiene 12,35, como les decía, nanowatts centímetro cuadrado estéreo y radial, y que la máxima luz de la comuna de Colbún proviene de la hidroeléctrica. Los puntitos rosados que ven ahí son el recorrido que he estado haciendo, que ahora les voy a contar, que es el tercer factor, el tercer elemento de mi investigación. Son los lugares que he estado recorriendo para hacer algunas encuestas referidas al concepto de oscuridad en las comunidades rurales. Como pueden ver, estoy bastante fuera de los píxeles y efectivamente he estado en el 0,41 o casi 0. Bueno, sumado a los mapas nocturnos que surgieron de la investigación artística de los soles negros, una segunda residencia artística la realicé en Extremadura, que es una comunidad de España que me recuerda mucho al Maule en cuanto a su invisibilización y en cuanto a la permanencia de prácticas y cultura rural, aunque, como algunos sabrán, ¿no? También atraviesa el umbral del desierto demográfico en el fenómeno llamado la España vaciada. En esta oportunidad me vi junto a los mapas nocturnos la necesidad de completar estos mapas nocturnos y estas lecturas oblicuas con los relatos culturales acerca de la oscuridad en estas geografías de la ruralidad. Y bueno, en consonancia también con los soles negros aparecen un poco estas imágenes y estas puestas en escena con los que recoger estos relatos de la oscuridad. Muy rápidamente voy a contar un poco la metodología. Entonces se basa en el desarrollo, análisis de estos mapas nocturnos y particularmente la recolección de datos, que lo he hecho a través de una encuesta de datos cerrados estadísticos para sacar unas primeras conclusiones. Una segunda etapa que es producción de datos, pero cualitativos, a partir de un dispositivo audiovisual y artístico que he ido generando a raíz de todos los ejercicios visuales que he hecho en diálogo con la investigación teórica, dijéramos, para ser presentados aquí en la comunidad donde vivo y generar grupos de trabajo para hablar en torno a la oscuridad. Bueno, y la tercera parte, que es el análisis, que todavía no viene, todavía estoy en pleno proceso. Muy a grandes rasgos les comento entonces que hasta el momento se han hecho 64 encuestas. De ellas, al preguntar si han vivido sin luz eléctrica, 55 personas, o sea, el 87,3% ha dicho que sí ha vivido, o sea, que sí ha vivido sin luz eléctrica, perdón. Y de ellas, lo más interesante es que han vivido largos periodos sin luz eléctrica. La muestra arroja que entre 10 y 42 años el promedio, es decir, hay gente que tiene 70 años y que 64 han vivido sin luz. Entonces, bueno, para mí fue fantástico descubrir esto, ¿no? Y que en el fondo las personas que están participando de esto efectivamente
corresponden a estos cielos no contaminados de iluminación, ¿no? Muy a grandes rasgos también, a través de análisis de correspondencia y de mapas de palabras, de asociación de palabras, van surgiendo algunos patrones, ¿no? Que me parece interesante cómo se oponen miedo, susto, mal, oscuro, con claridad, día, tranquilidad, luz, descanso, que son como las fuerzas horizontales de este diagrama, ¿no? Que se oponen con mayor fuerza. Es muy curioso notar que ante la palabra oscuridad la gente opone claridad. Lo que me hace una vez más volver a este claroscuro, ¿no? a este mapa nocturno que no puede delimitar ni lo rural, ni lo urbano, ni la luz, ni la oscuridad, porque están en permanente transición energética. Bueno, un poco más de las muestras que estoy desarrollando ahora, de la red de mapas también, que proviene también un poco de las técnicas de la teoría del actor red, que son producto de esta primera encuesta, pero luego hay una recolección ya de memorias y entrevistas que van a surgir a raíz de estas dinámicas, donde yo muestro un video, donde mostraré un video que se ocupa de alguna manera como una actividad sensorial, como una invitación sensorial, es decir, no es una conversación a secas, sino que se trabaja con un montón de elementos que surgieron a partir de las encuestas. Por ejemplo, más de 30 personas hablan en sus relatos de la chonchona, que es esta lámpara hecha con tarro de Nescafé, parafina y mecha, que todavía está en las casas. Entonces no podía desconocer la presencia de eso para plantear este trabajo artístico que finalmente va a ser tomado como una herramienta más de recolección de datos. Bueno, un poco de las imágenes del trabajo de campo, donde está claramente este encuentro moderno-premoderno, en estas ruralidades donde estoy viviendo en este momento. Y quisiera antes de terminar esto, mostrarles un poco, dura poquito tiempo, el video, que es el que será mostrado como activador de estas memorias de la oscuridad. Tengo que dejar de compartir un segundo la pantalla y también tengo que dejar de compartir el audio y el video, ¿ya? Un minutito. Deslumbrada, me vi obligada a obstruir el núcleo de luz, pudiendo observar que la oscuridad se encuentra en el centro del círculo de luz, formando un sol negro. Aquí, la luz se convierte en la embarcación
que construimos para transitar hacia la oscuridad. Chonchona es una lámpara tarro usada hasta hace poco en el campo. Apagada, parece revelar una oscuridad profundamente ultravioleta. Norte claro, sur oscuro y rural. Espacio de un claroscuro sin límites, donde la modernidad y la premodernidad oscilan a través de la intermitencia luz-oscuridad. En el umbral que las une, parecen nunca desligarse la una de la otra. Hay quien entra en la oscuridad, provisto de un aparato lumínico que, construido en la claridad, convierte la luz en la carcasa de ese aparataje llamado razón. Pero, ¿puede la razón descubrir de qué se trata ese 96% del universo que hoy llamamos materia oscura? ¿Será la misma que aparece cuando cerramos los ojos? Mientras todos duermen, el manto sin costura de la noche revela el secreto de la oscuridad que, si la vemos de frente, sin expectativas ni prejuicios, si la vemos como es, se abrirá y nos contará otra historia.
Bueno, esa ha sido la... Hoy espero no haberme alargado mucho. No, muy bien. Muy largo. Esa ha sido la presentación, así que dejo a Carlos de nuevo al mando. O sea, yo quedé para adentro, digamos, y con muchas dudas y observaciones, en fin, pero bueno, quiero abrir la posibilidad para que empecemos si tienen preguntas, comentarios, ¿no? Por favor, abran su micrófono y podemos hacerles ver nuestras observaciones también, Amparo. ¿Quién quiere empezar? Yo, bueno, primero felicitar a Amparo, me pareció una presentación muy interesante, distinta a la que normalmente estamos acostumbrados acá, que son más de historia. Yo personalmente me considero un poco más, no sé, cuadrado a mis cosas, entonces, pero lo pensaba también desde la historia, porque alguna vez cuando estuvimos trabajando con el equipo de Fondesit sobre energía y abordamos el tema de la electrificación, una cosa y que me dijo uno de los colegas con los que trabajé, me dijo que nosotros estudiamos normalmente electrificación, es decir, lo que se ha estudiado mucho es como, no sé si mucho, pero más, es el proceso de electrificación, es decir, como la construcción de grandes centrales, la política eléctrica, pero es distinto a la historia de la iluminación, que en general no sabemos mucho eso, no sabemos cómo va penetrando por ejemplo, el uso de las lámparas, cómo va cambiando a través del tiempo, a dónde llega primero dentro de la ciudad, y después cómo eso se mueve a través de lo rural. O sea, sabemos muy poco de eso. Por ejemplo, bueno, quizá un poco más sobre las cooperativas rurales, pero sobre la electrificación rural, por lo menos no sabemos mucho, y menos sobre la iluminación, de cómo se ha trabajado o cómo se ha entendido, cómo se ha expandido la iluminación y qué implicancia social y cultural ha tenido eso. Así que yo creo que ese aspecto está interesante y bueno, quizás también para nosotros, nuestra historia, pensar también no solo en la electrificación como un gran proceso, sino también pensar en la iluminación como algo quizás que tiene otras dimensiones, que a veces se nos olvida un poco y que también son más difíciles de abordar porque claro, a lo mejor, por ejemplo, con la electrificación en Chile por Endesa, aunque no hay tantos documentos como podría pensarse, sí, por lo menos hay, porque es una cuestión estatal, ¿no? Pero la iluminación tiene quizás un sentido un poco más privado y que es más difícil acceder, sobre todo en perspectiva histórica. Pero o sea, eso me vino a la mente cuando te referías a la última parte sobre la iluminación. Eso, y reiterar mis felicitaciones por el trabajo. Gracias. Mira, ahí, tú cuando quieras, Amparo, puedes intervenir, sí, ¿no? Por supuesto, quería ¿no? decirle a Stefan que sí, que es súper difícil la historia de la iluminación en general, porque se basa más que nada como en los avances tecnológicos de la iluminación, ¿no? Desde las primeras lámparas en adelante. Y claro, es como historia de la vida privada, más bien, ¿no? Y ni qué decir lo difícil que es encontrar material sobre Colbún. O sea, es una zona que no está historiada más que desde la central hidroeléctrica. Entonces, realmente una de las formas que yo encontré de saber cuándo realmente había llegado la luz eléctrica aquí es preguntándole a la gente, porque todavía están vivos. Eso es como lo más impresionante. Eso. Oye, bueno, yo veo a Mercedes que puso en el chat y después Jorge. Y el resto puede participar cuando quiera, ¿no? Una vez que las otras personas participen. Entonces, Mercedes, ¿sí? Gracias, Amparo. Muy interesante y bonito lo que nos estás proponiendo. A ver, tengo como todavía tal vez dificultades de entender exactamente tu propuesta. Obviamente, la acabo de conocer. Esta idea que tú trabajas de frontera, yo he estado mirando las fronteras interdisciplinarias digamos, a mediados del siglo XX, ¿no? Y un poco
la salida a esa frontera es la creación de nuevos campos o disciplinas o subdisciplinas. Es como la salida que yo he visto en los años 40, 50, cuando empiezan a unirse perspectivas de distintas disciplinas. Entonces se crean unos híbridos ahí. Y me parece que lo que tú quieres hacer es ver la frontera, como dicen los geógrafos críticos, la frontera como un espacio con derecho propio, ¿sí? Sin dicotomía, sin tensiones, sin tener que crear un tercero para poderla entender, ¿no? Y eso me parece que es algo como muy sugerente y un gran desafío, ¿no? Pero después, cuando nos presentas tu video, por ejemplo, me pareciera que tu objeto es la oscuridad, ¿no? Entonces, como que hay un desplazamiento de esta idea de frontera. Es una impresión, en fin, por eso lo planteo más bien como comentario y pregunta. Y de ahí tendría 4 cosas que a lo mejor puede ayudarte a enriquecer lo que estás haciendo. Uno es el Feral Atlas de Anna Tsing, que un poco va en la línea que tú estás siguiendo. Ella es de la Universidad de Santa Bárbara y tiene una publicación, es accesible a través del internet, puedes comunicarte con ella, es bastante, digamos, cercana con la gente que se interesa en sus cosas, y digamos ella está más bien, entra esto desde el antropoceno, ¿no? Pero me resonó mucho lo que estás haciendo en este encuentro entre ciencia y arte, ¿sí? Y después, en todo lo que trabaja sobre análisis del lenguaje, tal vez la gente de la Universidad de California, Alessandro Duranti, es una persona que ha trabajado mucho en unir perspectivas cuantitativas y cualitativas en el análisis del lenguaje, y el otro es Russell Bernard, quien fue uno de los asesores importantes de este software Atlas, ¿no? Y él trabaja con una idea de PileSort para hacer estos mapas mentales. Solo unas ideas ahí, si te interesa más podemos hablar, ¿no? Eso. Gracias. Muchas gracias, súper. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo que al final mi objeto es la oscuridad, pero no lo es tampoco. O sea, realmente yo pregunté por la oscuridad porque de la luz ya sabemos mucho, ¿no? Entonces, esta es lo que le falta al mapa nocturno es justamente los relatos de la oscuridad. Pero cuando pregunto por la oscuridad, sale inmediatamente el claroscuro, sale inmediatamente la luz, es muy, muy curioso. Eso pertenece todavía al ámbito del análisis del discurso en el cual estoy recién en proceso. Y después si puedes, me puedes escribir ahí en el chat las referencias que me diste, estaría muy agradecida. Y sí, muchas gracias por tu comentario. También las puedo poner en contacto por el correo electrónico, para si quieren escribir con... Fantástico. ¿No es cierto? Y también, bueno, tenemos a Jorge, no, ¿quién estaba? Jorge y después Diego, sí. Se me cambiaron las fotos, empecé a perder con los nombres, ya, ok. Sí, perdón, es que justo bajé la mano, entonces por eso quise hacer correr la imagen. Bueno, primero, Amparo, felicitarte por tu propuesta. Me pasó un poquito lo mismo que a Stefan, que me costó un poco
adaptarme a formas o estructuras de investigación tan diferentes a las que uno está acostumbrado, pero me imagino que es parte del trabajo de conocer en el fondo otras miradas, otras perspectivas, etc. Me voy a permitir una pequeña digresión, porque mientras realizabas tu presentación, no pude evitar que se me viniera a la cabeza un recuerdo de Colbún, pese a que yo nunca he estado físicamente en ese lugar, pero no sé si algunos de ustedes vieron alguna vez ese programa que era en el TVN que conducía Patricio Bañado, el programa OVNI, y siempre me quedó marcada en la cabeza, en el recuerdo, yo de haber tenido 7, 8 años cuando estaba en ese programa, que en Colbún se produjo justamente en esa época un avistamiento OVNI más o menos reconocido que fue, digamos, investigado por el programa de Patricio Bañados, y me llama mucho la atención porque hice el tiro a la conexión en el sentido de que, como lo explicaban, según yo recuerdo, bueno, vi la serie hace poco, pero eso también tengo el recuerdo fresco, como lo explicaba la gente de Colbún, es que veían un destello de luz, y siempre lo asociaban además a la presencia de este ente, que a la vez está muy incorporado en la vida cotidiana de Colbún, pero también es muy ajeno a los habitantes de Colbún, que es la central hidroeléctrica. Entonces relacionaban los avistamientos y estos destellos de luz que aparecían de noche y de día y que aparecieron durante varios días con la presencia de la central hidroeléctrica. Entonces, por un lado ese es un fenómeno interesante que me hizo, o sea, que recordé al tiro, y imagino que se puede relacionar con esta dinámica de cómo se vive o se percibe la frontera entre luz y oscuridad. Me imagino, o no sé si es que alguna vez te habrás topado con un, ¿cómo se llama esto? Con un testimonio de alguna de las personas de Colbún, quizás podrías averiguar. Más allá de eso, esa digresión, que me la conté como curiosidad, no sé si te interesa en realidad para tu trabajo, pero también lo otro que estuve pensando, y fue también inevitable, es pensar en que este mismo tipo de fenómeno puede ser muy interesante investigar en otras comunidades rurales de Chile. Y creo que hay un caso muy interesante también de desarrollar en lugares donde se han ido instalando los observatorios astronómicos, que hay todo un... una suerte de conflicto en este momento entre los astrónomos, entre las comunidades también, por ejemplo, del Valle del Elqui, donde hay mucha gente que hoy día trabaja en parte en la industria del astroturismo, etc. Luchar contra la contaminación lumínica. Y en el fondo viene todo este discurso de la patrimonialización de los cielos oscuros. Quizás hay un interesante elemento para comparar con el caso de estudio que estás trabajando. Eso, de hecho, bueno, no sé si se te había ocurrido también realizar esa comparación, quizás Bárbara podría incluso aportar más en ese sentido, pero eso, muy interesante tu presentación, de verdad que, bueno, y el video al final estuvo, no sé, yo lo encontré muy interesante, como una vibra un poco, no sé si decirlo como New Age, pero de verdad que estuvo muy interesante, así que muchas gracias, Amparo. Gracias, Jorge. Sabes que sí, han aparecido relatos de ovnis cuando pregunto por la oscuridad. Hay un par de relatos, sí, que gracias a la oscuridad pudieron ver ovnis. Sí, sí, pues está interesante ver cómo podría instalarse esta investigación en otras zonas rurales. En realidad a mí como que la preservación del cielo nocturno, claro, es interesante, por supuesto, pero no es como lo que más me interesa. O sea, que esa preservación del cielo nocturno no es para los astrónomos, ¿no? Es para que la vida rural siga desplegándose, como que esa oscuridad siga siendo rizoma en el territorio, ¿no? Un poco eso como comentario a lo que tú dices. No sé si alguien más quiere comentar. Okay, yo pensé que Jorge te iba a preguntar si te había encontrado con un extraterrestre. Un alienígena, pero eso ya es la primera dama la que tiene ese problema. Oye, el Diego tenía una pregunta. Sí,
Bueno, una presentación que me pareció muy interesante, muy entretenida también, y me llamó particularmente la atención una cosa, porque tú llegaste a los mapas nocturnos después de haber hablado de este tema del fuego, y bueno, que no conocía este artículo, pero seguramente o sea, ya lo descargué, así que lo voy a leer ahora. Em, Porque de alguna manera el tema de los mapas nocturnos tú lo planteas a partir de como una frontera que, bueno, por lo que veo también la pones en duda, que es esta frontera entre urbano y rural. Em, pero me recordó al uso que hace, no sé si conozcas a Stephen Pine, de los mapas nocturnos, que no es con respecto de los espacios urbanos o los espacios habitados, sino con respecto, por una parte, del fuego y con respecto a, digamos, espacios luminosos, em, que pueden corresponder a otras cosas que él empieza a encontrar en el mapa que tú mostraste. No sé si se nota tanto, pero hay unos espacios que él identifica en el norte de los Estados Unidos donde hay muchísima luz en la noche, pero no hay ciudades, Sí, sí, claro. ¿sí? Sí, sí, sí. Sino que de alguna manera es como identificar otras cosas a partir del mapa nocturno, que son, bueno, otros tipos de quemas que tienen objetivos distintos, de combustibles fósiles en particular, y en esa idea de la quema de combustibles fósiles, que de alguna manera interviene el mapa nocturno, pero de otra forma que no es la de urbano, no es la ciudad y espacio rural. eh, Hay una cosa que me llama mucho la atención, y es esta idea de como de escarbar en el pasado geológico hasta encontrar los combustibles fósiles y sacarlo todo esto hasta lanzarlo al futuro ambiental, ¿no? Al futuro atmosférico, ¿no? Porque se quema el combustible fósil, que es millones de años del pasado, y se echa al aire, y ese es como el futuro ambiental nuestro. Así que, bueno, quizás no era tanto el objetivo de tu presentación, pero de alguna manera introduce a una idea como a partir del fuego y del mapa lumínico o del mapa nocturno, que muestra cómo, bueno, la luz o el incendio o el fuego o lo que sea no son necesariamente parte de unas categorías de ocupación del espacio, sino de cosas que por ahí, si no fuera por eso, no las estaríamos viendo, y que pueden mostrar tanto cosas de las formas como ocupamos el espacio, pero también de cómo interpretamos estas, digamos, estratigrafía del tiempo geológico. Así que bueno. Sí, súper interesante lo que dices. Mira, yo tengo entendido que las imágenes satelitales de la Tierra, la segunda serie, que es del 2012 hasta el 2020, eliminó, entre comillas, el ruido de las quemas de gas. Por lo tanto, pero la primera serie, que es más antigua, sí que un poco, entre comillas, contaminaban esta visión de los poblados iluminados. Sería súper interesante como ver esas imágenes antiguas donde están las quemas de gas y donde hay un montón de más reflejos que los que dan ahora los mapas nocturnos. Y de hecho los mapas de polución nocturna está involucrado absolutamente la luz que se refleja en las partículas de todos los contaminantes también. O sea que la polución nocturna no es solo de luz, sino que como la luz necesita un medio para verse, son todas esas partículas que también están siendo de una segunda fuente lumínica. Entonces, sí, bueno, es enorme el tema y está súper interesante lo que comenta. Escarbar el pasado geológico. Perdón. Dale. No, termina, por favor, Amparo. No, sí, termina, okay. Tranquilo. No, yo venía pensando lo que la Bárbara comentaba a propósito de lo que decía Mercedes, de que Mercedes siempre cuenta que como está infiltrada en el grupo, y tu presentación a mí me gustó mucho porque
nos muestra, bueno, de partida estaban viendo que están leyendo este mismo libro de Jaime Binder sobre estética fósil, que lo empecé a leer ahora. Tú lo citaste, ¿En serio? ¿no? Sí, Sí. Y en el sentido de que nosotros hacemos mucho de estos como entrelazamientos medios inesperados en este grupo que estamos acá en este momento y otras personas que hoy día no pudieron estar. Y hay una persona, de hecho, se acaba de incorporar al laboratorio, ¿no es cierto?, Patricio, que viene de la ingeniería, o la Cecilia, y que asimismo no está hablando de ello en especial, digamos, todos nos sentimos un poco incómodos en el lugar donde hemos estado, y quizás por eso hemos llegado acá en este trabajo. Y en esa incomodidad que es tan, digamos, productiva, creo yo, o sea, es súper bueno estar incómodo en nuestra área, sentirse con dificultades para conversar con los colegas de la oficina al lado, digamos, en la universidad, no porque no los queramos, sino que me refiero porque como que son otros temas, donde uno pasa a ser como el profesor medio exótico del departamento, y nunca saben definir qué es lo que uno hace, por ejemplo. Y me pasa a mí mucho en departamento de historia, exactamente, aquí me dedico, en fin. Y eso me gusta y también me ayuda porque cuando tú hablas, y ahí me pregunta, cuando tú hablas de la estética de la energía, no sé si tú estás metido más en ese tema, que es lo que yo me gustaría preguntarte. Una de las cosas que me ha parecido a mí muy claro en una reunión que tuve con gente de la Escuela de Ingeniería, con el Centro de Energía, y yo puse algunas de estas cosas que hemos estado hablando con relación a la historia y la historia de la energía. Y después de un rato hablar, ¿no es cierto?, un colega me dice, mira, en el fondo aquí nadie te quiere decir esto, pero lo que te queremos preguntar, ¿para qué nos sirve esto? O sea, ¿qué me sirve a mí como ingeniero que tengo un proyecto X, ¿no es cierto?, en el norte, digamos, de energía solar o donde sea, lo que tú estás hablando que tiene que ver con historia, filosofía y literatura. Yo estaba explicando un poco estos entrelazamientos inesperados, como le llamamos nosotros, y yo pude recurrir como historiador, por supuesto, ¿no es cierto?, al tema del tiempo. Y dije, claro, para no mirar las cosas con la inmediatez del hoy día, porque a mis colegas y le ha pasado, bueno, eso la Cecilia, la Bárbara y el Nelson que no está ahora lo saben de todas maneras mucho, digamos, eso de que les contamos a los colegas, a la ingeniera, a los ingenieros, que la energía solar se usa hace mucho tiempo y siempre se está inventando y pareciera que fuera tan novedosa, digamos. Entonces, yo le decía a mis colegas de ingenieros, yo no vengo a solucionar ningún problema por ningún motivo, sino que a comprender el problema. Y una de las razones para comprender el problema es que lo miramos a partir de la temporalidad y no de la inmediatez. Entonces tratábamos de mirar y nos demoramos mucho en ver esto. Y nosotros nos demoramos en promedio varios años, 5 o 6 años en escribir un libro. La universidad nos gustaría que escribiéramos todos los años un libro, en fin, pero cuesta mucho armar toda esta investigación y el trabajo que tú estás haciendo también un poco en este sentido. Entonces mi pregunta es, ¿cómo crees tú que puede influir la estética de lo que tú trabajas, ¿cierto?, la estética de los fósiles, la estética de la energía, para entender el problema contemporáneo que vivimos, ¿no es cierto?, más allá de la inmediatez, como yo le comentaba a mis colegas, o más allá de simplemente un tema económico, que los sociólogos lo analizan bastante bien, y por eso es que nosotros como humanistas nos cuesta encontrar nuestro lugar en la discusión. Pareciera que los sociólogos lo tienen más claro, entran las ciencias sociales más directo, y las humanidades como que nos vamos quedando fuera. Yo creo que no deberíamos estar fuera, porque tenemos algo que decir, y tu presentación, incluyendo el video, me deja muy claro esto que sí son partes fundamentales para entender este tema. Entonces, ¿cómo tú lo mirarías, pero desde la estética? Un poco pensando en el texto, Sí. ¿no?, el texto de Jaime Binder. Sí, mira, yo creo que hay varios factores, o sea, en primer lugar, hay una relación ahí que la nombré, que no profundicé, que es como la pérdida para analizar cualquier situación de la dimensión perceptiva de cualquier cosa. Es decir, la pérdida de los datos sensoriales en la investigación científica, histórica, artística incluso, me parece que es una pérdida tremenda. O sea, es una crisis por eso hablo un poco de en qué se vincula la crisis de la energía con la crisis de la representación. Crisis de la representación que no solo atañe a la matriz estética, sino que también a la científica. La crisis de la representación de la ciencia siempre está a la par y corren, para mi gusto, muy guiadas por este orden cosmológico que es el que finalmente nos hace pensar en que la concepción de energía como combustible, dijéramos, que es como la concepción
más instalada a partir del nacimiento de la ciencia de la energía, no tiene otras dimensiones, ¿no? No tiene un aterrizaje en otras dimensiones. Entonces, para mí como que gran parte de la cruzada es recuperar esos datos sensoriales que siempre quedan fuera de las investigaciones de todo tipo, no solo, incluso de las artísticas. Y por otro lado, bueno, para mí como artista entender cómo el arte ha sido también absolutamente subsidiario de esta explotación de la tierra y de la naturaleza a la par de la ciencia, no se salva, dijéramos. No porque no estén los estudios y los análisis ecosociales, la dimensión estética se va a salvar de su responsabilidad de haber construido imágenes de energía. Por eso me interesa el momento en que Heidegger dice cuando el arte entra en la estética, es decir, cuando el arte y sus dispositivos visuales se ponen al servicio de la representación de la ciencia. Entonces, hay una serie de factores a mí que me hacen finalmente recuperar estos datos sensoriales que han quedado fuera y de estas coacciones psicofisiológicas que los dispositivos del arte también se han encargado de dejar fuera. Y un poco por ahí va el preguntar por la oscuridad, ¿no? ¿Qué pasa en la oscuridad? Lo que pasa en la oscuridad es un excedente de referentes, es un excedente de significados, ¿no? Entonces, de ahí la creación como de todas estas imágenes, insisto, esto que yo he presentado es una puesta en escena, tal como es la medición de la energía, como lo dice Isabel Stenger, tal como lo es el dispositivo de la perspectiva, que nos enseñó a mirar desde un solo punto de vista, de afuera de la realidad, la externalidad de la mirada, etc. Entonces son todos dispositivos, son creaciones. Y en ese sentido, si nuestra investigación, la de ustedes, la nuestra, es una creación, me parece interesante que en esa creación incorporemos todos estos factores que finalmente hacen, Carlos, que te miren a ti como un loco en tu facultad, ¿no? que tú estás integrando cosas que la investigación va dejando fuera. Y por otro lado, a mí lo que me interesa al vincularme con la oscuridad es justamente todo ese espacio de las ciencias caducas, de la ciencia falsa, de todo lo que ha quedado fuera de la luz, por supuesto, de los aparatos de observación científica y artística que se basan en la luz y en la perspectiva. Y ahí falta la dimensión, no sé si ustedes lo piensan, falta la dimensión literaria acá también. O sea, deberíamos tener a alguien de literatura que nos cuente un poco respecto de la luz, respecto del sol. Hay el carbón, por ejemplo. Nosotros estamos tratando de reclutar esto en este grupo que estamos formando Energía, Cultura y Sociedad en la Universidad de Chile. Y también falta la dimensión filosófica, porque evidentemente tú nombras a Heidegger, ¿no es cierto? Y tiene que ver con la dimensión de la modernidad, de la energía como representante de esto, visto en términos, digamos, del siglo XX como producción, productividad, ¿no es cierto? Entonces, ahí sería interesante mirar, por ejemplo, qué ocurre cuando no hay energía. Porque para muchos resulta obvio que siempre hay energía, porque es como mágico, ¿no es cierto? Uno pone a enchufar, digamos, el aparato y siempre está funcionando. Y tal vez sería una buena manera de estudiar esto, qué ocurre o qué pasa, digamos, cuando esto digamos, no solamente personas que no han tenido energía eléctrica, como tú nos muestras en ámbitos rurales, que es bien común en Chile, o que es muy, la gente que vive en ciudad no lo sabe, pero hay muchos lugares que no tienen energía eléctrica, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay gente que tiene siempre a disposición la energía, por ejemplo, eléctrica, no la tiene por alguna situación disruptiva, especial o lo que sea, ¿no? Ahí hay algo que ocurre, se te desmorona el mundo como debiera funcionar. La magia acaba, digamos, entonces tú ya no enchufa algo y no funciona, y te das cuenta de lo dependiente que eres de la energía eléctrica. Eso le pasa a muchas personas, ¿no? Entonces yo creo que pudiéramos enlazar, ya que estamos enlazando cosas medias raras, ¿no es cierto? También que la literatura y la filosofía aquí tiene que sentarse acá también en esta discusión para verlo junto con la dimensión, otra dimensión estética, digo. Sí, desde la literatura y muchísimo, sobre todo asociado a la oscuridad. O sea, de la Julia Kristeva con Los soles negros, bueno, el nexo sacral de la oscuridad de Otto también, o sea, en fin, es enorme, es enorme. Por eso las nomenclaturas hay que hacerlas para que no sea tan enorme.
Ok, no sé si alguien, no quiero monopolizar esta discusión, así que no sé si alguien quiere más agregar algo más. Sí, perdón, Jorge, ¿sí? Sí, a mí en este rato se me ocurrió también otra cosa, Amparo, y que es a propósito, bueno, que en este caso estamos hablando de un sector donde hay una central hidroeléctrica, y te quería preguntar por el agua, en el sentido de si, por ejemplo, una pregunta a ti, si se puede hacer en el fondo, incluir dentro de este entramado una estética del agua que esté relacionada, por ejemplo, con el tema de la oscuridad, porque yo pienso, bueno, ¿qué sentido primero para la gente de Colbún, sin conocer la historia? Me imagino primero el impacto mayor que debe haber significado la construcción del embalse en su determinado momento. Y cómo eso pudo haber afectado en el fondo la ecología del lugar, etc. Y por otro lado, en el sentido de que cuerpos de agua como los embalses o lagos, etc., por lo menos en mi percepción son lugares oscuros, como que siempre me ha causado un poco de impacto esa diferencia entre, por ejemplo, las ciudades costeras o las ciudades, claro, en lagos, por ejemplo, Villarrica, cómo hay una suerte de el brillo que es producido por la actividad de la ciudad versus la masa oscura del lago que es como que destaca dentro de la oscuridad de la noche. Entonces no sé, por eso pregunta para ti si hay alguna forma como en este caso de insertar este ingrediente, el agua, que es el ingrediente que alimenta la producción de energía en Colbún, que tiene este factor ecológico respecto al impacto socioambiental que significa la construcción del embalse y que podría eventualmente también tener un lugar dentro de esta discusión sobre la oscuridad. Sí, sí, claro, que tiene todo que ver, pero se me escapa, se me arranca mucho. Hay mucha estética del agua, hay muchos artistas trabajando con el agua, demasiados. Así que sí, de todas maneras que como el agua que hace funcionar la hidroeléctrica está presente y los cuerpos de agua, bueno, casualmente el embalse Colbún es el más iluminado, como te mostraba, es la zona más iluminada por la infraestructura que está instalada. He dejado el agua fuera por el momento porque es enorme, enorme, un tema enorme también. Ok, Patricio, te había levantado la mano, ¿sí? Gracias, Amparo, por tener la oportunidad de enfrentarme a estos lenguajes que me suenan tan ajenos, tan difíciles de comprender. Pero bueno, me imagino que a ti te pasará lo mismo cuando hablo yo. O sea, tiene que pasar un tiempo para que uno realmente se empape de ese lenguaje y lo comprenda. Pero solo quería hacer el comentario que a diferencia de mi realidad, de mi facultad, donde los valores de lo que se discute en general son universales, 2 más 2 es 4 aquí y en cualquier lugar del mundo, no es 5 ni 4,5, 2 más 2 es 4. En lo que tú haces no es así, lo veo, digamos, no es así, en el sentido de que probablemente si tú fueras un habitante del norte de Noruega o del norte de Suecia, tu visión sobre el tema de luz y sombra, luz y oscuridad, habría sido distinta, porque lo digo por una experiencia bastante personal. Mi hija vive en Suecia, entonces ella me habla con la dificultad que tiene para adaptarse a un clima, a una región del mundo, donde pasa 6 meses en que predomina la oscuridad, ¿ya? Y es 6 meses en que predomina la luz. Y esa realidad que tú describes en esta región del sur de Chile no es para nada así. Y por lo tanto, estoy seguro que esa intervención que me pareció, a pesar de que el lenguaje no lo entiendo, la presentación del video me pareció maravilloso, probablemente habría sido distinto. No sé si tú concuerdas eso, que hay un sí, factor. claro. Sí, por supuesto, de todas maneras. Claro, lo que pasa es que cuando yo hablo de los mapas, cuando me pongo a trabajar con los mapas nocturnos, estoy hablando exclusivamente de la iluminación nocturna, ¿no? De la iluminación artificial y de la presencia o no presencia de redes eléctricas. Entonces,
yo sé que hay muchísimos estudios respecto a las sensaciones y a las percepciones que genera el estar en un lugar de poco sol o de mucho sol. Pero claro, en este caso particular, sí, lo mío es la oscuridad nocturna, dijéramos, totalmente, totalmente. Ese es el fenómeno que quiero analizar, dijéramos. Y en diálogo, por supuesto, con la ruralidad que está electrificada o deselectrificada. Pero muchas gracias, Patricio, por quedarte hasta el final, y me imagino que debe ser sí, yo hasta a veces me avergüenzo y digo, ¿muestra el video o no muestro el video? Y si está ese señor que es ingeniero, pero a mí me dije a mí misma, muéstralo nomás. Está bonito, está bueno. No, la idea es que podamos conocernos, sí, eso es súper bueno, sí, eso es genial. Y en algún momento Patricio nos va a mostrar sus trabajos y espero que tú también estés. Por supuesto. Y igual vamos a tener esta mirada, digamos. Oye, vamos a ir cerrando ya porque algunos ya están como retirando. Oye, muchas gracias. Gracias solamente a todos, quiero mencionarte, Amparo, si tú nos puedes mandar quizá al correo el link del video, porque me gustaría verlo, que eso es lo que nos muestra mi familia, que lo veamos entre todos también. Y, voy a mandar todo, sí. y los links también, bueno, y de los artículos que no alcancé a tenerlo. Al correo del Labs lo mando todo, ¿te parece? Genial. Ya. Oye, Entonces, bueno, muy contento entonces, nos estaremos viendo el próximo mes. Así que muchas gracias, Amparo. Si enviando la página también ahí los Sí, está todo muy bien. Sí. Van a subir cuando suba la grabación me avisan o me la mandan o algo, ¿vale? Sí, la ponemos, sí, y te avisamos. Ya, ok, adiós.